Ok, buenos días, sesión número 4. Bueno, les pregunto, por ahí vi que, es cierto, Luisa mandó por ahí el taller. Bueno, ¿cómo les ha ido con el trabajo? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo vamos con el tema? ¿Qué vieron? ¿Qué inquietudes tenemos hasta ahora? Primera pregunta del día. ¿Todo bien? Ok. Segunda pregunta del día. Muchachos, ¿alguno tiene pitch para hoy? Ok. Pero nosotros todavía no tenemos el pitch para el próximo fin de semana. Ah, listo, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces continuemos donde íbamos, ¿cierto? Como para que este grupo rinde mucho. Continuemos donde íbamos. Lo que pasa es que como son tantas horas seguidas, claro, que hay que rendir bastante, rinde mucho. O sea, es mucha información muy seguida. Entonces yo sé que ustedes necesitan en la semana como tratar de digerir toda esa información que metemos en 2 días, ¿cierto? Mientras que nosotros lo hacemos en 2 días, los otros chicos de la semana lo hacen en 3 días, ¿cierto? Y espaciadito. En tiempo teórico es lo mismo, ¿sí? Cada grupo está viendo alrededor de 6 horas, ¿cierto? Pero no es lo mismo algo muy intenso que algo espaciado, ¿cierto? Entonces, pues sí, entiendo que hay que digerir muchas cosas esta semana para ustedes. ¿Quién fue quien entró? Samuel, ¿cierto? Acabo de entrar fue Hernán Salazar. Sí, profe, buenos días. Buenos días. ¿Hernán Salazar tiene algún nombre antes? Sí, aquí está Hernán Salazar. Hernán Darío. Ok, listo. Bueno, entonces, listo. Estamos en esto y vamos y continuemos. Ya igual los videos de ayer están en YouTube por si acaso, ¿cierto? Eso yo termino la clase y ahí mismo los monto. Eh, bueno, ayer nos habíamos quedado en suma, en suma y resta de polinomios, ¿cierto? Y de monomios. Vámonos, empezamos por acá. Entonces teníamos que un monomio tenía un coeficiente, una parte literal y un exponente. Que el coeficiente podía ser de cualquier índole real, ¿cierto? Entre los reales teníamos que la parte literal podían ser varias letras, no era una sola variable, podían ser varias variables. Y tenemos que estos exponentes tenían que ser naturales para llamarse monomios o polinomios. Claro está que si eran negativos teníamos que ya eran expresiones algebraicas, ¿cierto? Y que de todas maneras las operaciones matemáticas se aplican para todos. ¿Listo? Y que un polinomio era simplemente una agrupación de monomios separados por signos de sumas y restas, ¿cierto? Y a cada monomio le llamamos término, ¿sí? Ahí vamos, ¿cierto? Y entonces hicimos una suma y hicimos sumas de monomios y sumamos también unos polinomios y entonces la conclusión básica era que si tenían el mismo apellido yo los puedo sumar, si no tenían el mismo apellido yo ya no puedo sumar absolutamente nada, ¿cierto? Entonces miremos por acá había un ejercicio. Alguien podrá decir, vea, yo busqué y acá suman estos polinomios así.
como lo hacía uno, la suma, como hace uno una suma normal. Y sí, también lo puedes hacer de esa manera, no hay ningún problema. ¿Qué hicieron ellos? Simplemente pusieron en vertical los términos y sumaron los términos, ¿sí? Miremos una cosa. Si yo tuviera un polinomio, por ejemplo, 2x a la 3 menos x más 8, y otro polinomio que fuera, digamos, 3x a la 2 menos 2x menos 6. Tengo estos dos polinomios. Y entonces usted quiere ir a sumarlos así como los vimos, que en vertical. Pues yo digo, vean, usted lo puede hacer, pero tiene que respetar los espacios de cada apellido. Pues aquí va x a la 3, acá va x a la 2, pero este no tiene x a la 2. Entonces dejo el espacio y pongo menos x más 8. ¿Sí? Ah, bueno, este tiene x a la 3, el segundo tiene x a la 3, no. ¿Tiene x a la 2? Sí, quiere por acá 3x a la 2, miren, respecto al espacio, más 2x menos 6, ¿sí? Eso es en caso de que yo quiera trabajarlo de esta manera. Hay una cosa importante, es respetar los espacios para cada apellido, ¿sí? Entonces esto al final nos daría 2x a la 3 más 3x a la 2 más 2x. Viene siendo casi que lo mismo que hacíamos ayer, ¿cierto? Entonces el tema aquí con este es respetar los espacios de cada. Por eso es importante a veces ordenarlos en orden descendiente de exponente, para uno ver dónde quedan los espacios vacíos. Entonces, mirando por ejemplo esto, uno dice, bueno, luego lo puedo sumar así o lo puedo sumar normal, ¿sí? Entonces miremos por ejemplo estos dos polinomios. Tenemos 2x a la 2 más 5x menos 6. El primer polinomio es 2x a la 2, acá creo que había 5x menos 6, era más 5, ¿cierto? Más 5x menos 6, 3x a la 2 menos 6x más 3. 3x, y el otro era 3x a la 2 menos algo x más 3, creo, menos 6x. Listo. Tengo estos dos polinomios, ¿sí? Y esos polinomios los puedo sumar o, si quiero, los puedo restar. Depende de la operación que yo haga, tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Esto es bien importante. Entonces vamos a hacer los dos casos. Sumemos uno y restamos el otro, a ver qué nos pasa. Entonces vamos a sumar 2x a la 2 más 5x menos 6, y los voy a sumar. ¿Sí? Entonces lo primero es que vamos a eliminar estos signos de agrupación. Entonces aquí se puede eliminar sin ningún problema. Y resulta que el signo más no me afecta a lo que hay en la parte interna de este ciclo, de este grupo, de este signo de agrupación. Entonces vuelvo y pongo lo mismo, ¿cierto? Ya me deshice de esos signos de agrupación. Es muy importante tratar de trabajar con ellos porque nos evitan errores por el afán. De pronto podemos equivocarnos ahí en algo. Entonces miremos, tenemos la familia de los x a la 2. Vea,
x a la 2, x a la 2, listo. 2x a la 2 más 3x a la 2 nos da 5x a la 2. Sumo los números, dejo el apellido quieto. ¿Sí? Sigue la familia del apellido X. Tan, X. Tengo 5x menos 6x. Debo 6, pagué 5, quedé debiendo 1. Acá hay un 1 escondido. Generalmente cuando es una X, una Y, no se pone, ¿cierto? Si usted lo pone tampoco está mal, pero ahí está escondidito por si de pronto no lo ve. Listo. Y tenemos la familia de los que no tienen apellido. Listo, entonces tengo menos 6 más 3, debo 6, pagué 3, quedo debiendo 3. ¿Sí o no? Listo, mire, ya ahí me quedó mi problema. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos con negativo. ¿Sí? Entonces yo tengo, si tengo 2x a la 2 más 5x menos 6 menos, y yo lo resto, ¿qué pasa? Menos 3x a la 2 menos 6x más 3. Entonces si yo resto, entonces eliminemos signos de agrupación. 2x a la 2 más 5x menos 6. ¿Sí? Pero ojo, este menos ya sí me afecta todo lo que hay acá adentro. ¿Sí? Entonces tengo que operar porque es como si acá hubiera un 1 escondido y estuviera multiplicando. Menos 1 multiplicando todo lo de adentro. Entonces hay que, digamos, operar los signos. Entonces menos por más da menos, 3x a la 2, menos por menos da más, 6x, y menos por menos da menos, 3. ¿Sí o no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Al principio, pues hágalo despacito. Usted llega y hace menos por menos da más y así. Ya después uno con el tiempo aprende que si hay un menos adelante, lo único que hago es cambiar todos los signos de adentro, ¿cierto? Entonces si era menos se vuelve más y si era más se vuelve menos. Pero por ahora vamos despacio, ¿cierto? Acá nos falta un 2. Listo. Entonces operemos, vean. 2x a la 2 menos 3x a la 2, entonces debo 3, pagué 2, me quedó menos x a la 2, menos 1x a la 2, ¿sí? Como el de ahorita, en colorcitos. Ahí vamos con esta familia y nos queda menos x a la 2, ¿cierto? Vamos con la familia de los x. Entonces tengo 5x más 6x nos viene dando 11x. ¿Sí? Listo. Hasta ahí vamos bien. Hagamos los términos independientes. Menos 6, menos 3. Debía 6 y presté otros 3, quedé debiendo 9. ¿Sí o no? Y ahí nos quedó. Ahora notemos una cosa, entre este ejercicio acá y este ejercicio acá, solamente un signo nos cambia totalmente el resultado, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando opero un signo, cuando opero el otro. Recuerden, un signo nos tumba los aviones, entonces hay que ser muy cauto con eso. Listo. ¿Dudas hasta ahora? Todo perfecto. Bueno. Listo. Entonces,
continuemos. Entonces aquí ya sabemos sumar y restar monomios y polinomios, ¿cierto? Ya no vamos a tener nunca ese problema. Lo que hablamos, falta pues el tema de la práctica, ¿cierto? Porque una cosa es entender y otra cosa es ya hacer, ¿sí? Yo creo que todos acá entienden cómo funciona un martillo y un clavo, pero otra cosa es pegue un clavo a la pared, ¿cierto? Seguramente los primeros nos salen chuecos, torcidos, rompemos la pared, usamos el clavo que no es, ¿cierto? Porque es que en eso también hay tipos de clavos. Entonces todos entendimos, pero la idea es que hagamos. Yo de aquí a mañana desmonto ya, digamos, la hoja número 2 para que la empiecen a mirar, a trabajar y la próxima clase miramos dudas que tengamos de este tema. Bueno, miren, ¿cómo busco? Johnny, la pregunta es ¿cómo buscas estas clases o cómo buscas estos temas? La clase, acá se las voy a poner la clase por acá en el chat, aquí la busquemos. Desmontemos el link. Entonces son 4:31, entonces acá está la lista de ustedes, la lista de reproducción de ustedes. Vamos a trabajar en esta, ¿sí? Ahí están todas hasta la de ayer. Listo. Entonces compartamos acá. Pongamos el link por acá, ¿sí? Ahí están todas las clases que hemos hecho hasta ahora. Recuerden, les explico cómo están. Vean, están como por sesión, ¿cierto? Entonces cada día es la sesión, ¿sí? Pero entonces tenemos sesión 1, bloque 1, sesión 1 B1 es el sesión 1 B, bloque 1 del grupo 431, y acá está la fecha 20-21-01-16, ¿cierto? O sea, esta fue del sábado de la semana pasada. Acá tenemos sesión 1 que fue el mismo sábado, pero en el bloque 2, el de las 11, ¿cierto? Y lo mismo la fecha. Acá estaría, entonces sería sesión 2 bloque 1, sesión 2 bloque 2. Ayer fue sesión 3 bloque 1 y sesión 3 bloque 2. Listo. En este momento estamos sesión 4 bloque 1. Listo, entonces ahí igual acá hay una descripción, por ahí me hicieron una recomendacióncita, voy a empezar a cambiar esta descripción. Dice clase matemática de desarrollo de software, INDECAP ficha 431 bloque 1. Una estudiante del grupo de la noche me dijo que anotara también los temas que se vieron en esa clase, entonces voy a empezar a cambiar con despacio estas descripciones para que ahí les pongo los temas. Por ejemplo, ya las de ayer si tienen los temas, ¿cierto? Yo sí la hice de una, dice sistemas de unidades, monomios y polinomios, ¿cierto? Ya estas sí están quedando como tienen que ser. Listo. Entonces, bueno, ahí están. Y a veces el sonidito, pues ahí sí me disculpan. Okay. Entonces, ese sonido muy maluco atrás, pero ese sonido ya no es culpa mía. Ese sonido es el ventilador interno de la máquina. Y como el micrófono está ahí pegadito, entonces incluso le desconecté el otro ventilador para que tampoco sonara, incluso creo que el primero, no, eso fue en otro grupo. Vamos a trabajar. Sí, acá está sonando más. Como te decía yo, no, es que ayer incluso creo que lo tenía conectado al principio de la clase, el otro ventilador. Entonces eso suena muy feo, ya después creo que lo desconecté. Más adelante yo creo que suena mejor. Sí, mira, ya acá no tiene esa vibración. 48, ese fue el ventilador. Me disculpan ahí, pero bueno. Estos micrófonos son muy sensibles y eso coge cualquier cosita por ahí. Listo. ¿Te queda claro ahí dónde está el video? Lo comparto en WhatsApp. Listo, también. Vamos a compartirlo en WhatsApp.
la lista. Vamos a trabajar con una. Ya se los comparto en WhatsApp. Teníamos por acá el 431, ¿cierto? Eh, 431. Ahí les queda. Listo. Bueno. Sigamos por acá donde íbamos. Listo. Entonces hasta ahora ya tenemos todo este tema de sumar, restar, monomios y polinomios. Habíamos dicho que íbamos a trabajar también el tema de la multiplicación, ¿cierto? Entonces miremos, multipliquemos polinomios. Yo llego y escribamos, vamos a escribir unos corticos de 2 porque el de 3, de 3, de 4, de 5 se vuelve muy largo para explicar. Ahorita de pronto miramos uno de 3 o de 4, listo. Hagamos unos de 2 primero y luego miramos eso. Muchachos, un paréntesis acá pensando algo. Ojo, si este menos me lo atraviesan acá también, si acá le hubieran puesto un menos, cambian todos los signos de este también. Listo, tengamos cuidado con eso, que a veces nos acostumbramos que solo lo vemos acá y nos lo ponen acá, ese también nos afecta. Listo, quiero hacer como aclaracióncita ese paréntesis antes de seguir. Bueno, entonces tenemos este y tenemos este. A ver, tenemos 5x a la 4 más 8, ¿sí? Entonces miremos, yo esto ¿cómo lo multiplico? Bueno, vea, acá hay un por, a veces no se los ponen, si ustedes los ven así, usted ya asume que ahí hay un signo de por, ¿sí? Si no, también puede ir un puntico o puede ir la tradicional X, ¿cierto? Pero ahí hay un por, si no lo ponen, ustedes asumen que ahí está. Es como el por que hay aquí entre el 2 y la X, no lo ponen, pero uno asume que ahí está, ¿sí? Entonces miremos cómo hacemos esto. Entonces lo primero que yo les digo es que usted esto lo tiene que, primero hay una propiedad por allá en la multiplicación que era la distributiva, ¿se acuerda? Sí, vea, entonces la distributiva dice que debo coger este por este y luego este por este, listo, y luego este por este y este por este, ¿cierto? Conclusión, me paro en el primero en el primer monomio y lo multiplico por los monomios del otro polinomio, pam 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 pam, uno por uno. Terminé, me paso al segundo monomio del primer polinomio y me voy a multiplicarlos por cada uno de los términos del segundo polinomio, pam 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 pam. Terminé, si hubieran 3 me paso para el tercero del primer polinomio y por todos los del otro polinomio, me paso para el cuarto, me paso para el quinto y así cada uno de los monomios se multiplica por todos los monomios del segundo polinomio. ¿Listo? Entonces bueno, quinta fácil.
Entonces, pero usted llega y me dice, profe, vea, sí, eso está bien, pero usted a nosotros no nos ha dicho ni siquiera cómo multiplicar monomios. ¿Sí? Ya, bueno, listo, me perdone. Vamos a entrar a explicar eso. ¿Cómo multiplicamos unos monomios? Entonces pongamos aquí dos monomios. Digamos, no sé, inventemos ahí valores. Menos 9x4y5, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 2x3, ¿cierto? z2, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces lo primero que notamos es que tengo que tener el mismo apellido para multiplicar. Al parecer no. Al parecer no tengo que tener el mismo apellido. Yo puedo multiplicar. Entonces aquí me quito ese dolor de cabeza de ver cuál tiene el mismo apellido. ¿Sí o no? Entonces, listo, ya me quito ese dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces hay dos reglitas. La primera es que multiplico los números, los multiplico por los números. ¿Sí? Ese es el primer paso. Y el segundo paso es que aplico esta propiedad. ¿Sí? Que una potencia de una base multiplicada por otra potencia de la misma base nos da la misma base y sumamos los exponentes. Esa es la segunda regla que utilizo para este trabajo, ¿cierto? Subámoslo tengámoslo aquí en una nubecita vamos a seguir la regla que nos decía, que nos establecimos. Entonces dice, vea, multiplique los números, listo. Menos por más da menos. 9 por 2, 18. Listo. Ya cumplí la primera. ¿Sí? Queda con una carita feliz ahí con marranito. Bueno, listo, quedó la primera. Sigamos. Entonces, ¿qué sigue? Mirar quienes tienen la misma base para sumarle los exponentes. X tiene la misma base con X. Entonces sumémosle 4 y 3, 7. Está, listo. ¿Hay Y con Y por acá? No, entonces la dejo intacta. Hay Zetas por ahí, solo una. Tan, la dejo intacta. Listo. Ahí ya multiplicamos un monomio, dos monomios, ¿cierto? ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué dudas tenemos con esa multiplicación de monomios? Profe, pero entonces 9x a la 4 no se multiplicó por z por no ser de la misma base y sí, por no ser de la misma base. Sí está multiplicada porque mire, acá hay un por escondido. Lo que yo no hago es que pues no puedo hacer nada porque como no hay elementos con su base, mire que con Y tampoco, no hay elementos con su base, entonces los dejo quietos. Pero ahí hay unos por escondidos, ¿sí? Y recuerden que la multiplicación es conmutativa, entonces no importa si yo le pongo primero la Y, la Z o la X, ¿sí? Sino que uno acostumbra a que los pone primero números y después orden alfabético. Pero lo que yo tengo que mirar es los números por los números, y si hay elementos con la misma base en los dos monomios, sumo sus exponentes, y si no, pues los dejo ahí quietos como están, ¿cierto? No pasa nada más. ¿Sí? Lo que tú decías, en otras palabras, es correcto. Listo. Bueno, ¿alguien más? ¿Te quedó clara ahí la duda, cierto? Sí, profe, gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Bueno. Entonces, ya tenemos digamos, ya podemos multiplicar los monomios. Ya nos quitamos ese dolor de cabeza encima. Entonces ya me puedo devolver a mi ejercicio. Vámonos otra vez al ejercicio. El ejercicio decía, multiplique el primero por cada uno de los otros. Vamos a hacerlo.
2x a la 2 vamos a multiplicarlo por 5x a la 4. Entonces la regla dice, números por números, listo. 2 por 5, 10. Tra. X a la 2, x a la 4, sumo los exponentes, x a la 6. Listo. Ahora 2x a la 2 por 8. Entonces, más por más, da más. 2 por 8, 16. ¿Algún otro elemento aquí? No hay nada, entonces dejo el único que tengo, x a la 2. ¿Sí? Listo, vámonos por el otro pedacito. Acá tengo un menos, hay que tener cuidado con el menos. Menos por más da menos. 3 por 5 da 15. X4. Ah, bueno, entonces le sumo los exponentes. 1 más 4, 5. Listo, ahí está. Menos por más da menos. 3 por 8, 24. X, acá no hay nada, tan X. Listo. Ahí mi ejercicio terminó. Yo lo puedo dejar ahí. Ah, no, yo quiero dejarlo en orden de exponente. También, perfecto, lo puedes dejar. Es mucho mejor. ¿Sí? Está bien. ¿Se afecta organizar el polinomio? No, no afecta nada. Siempre y cuando yo respete el signo que tiene cada uno, no se afecta en nada. Listo. ¿Cómo vieron esta multiplicación de polinomios? Difícil, fácil. Está bien, ¿cierto? Sí, pero es sencilla. Es sencillo, ¿cierto? Ya lo que viene es que trabajemos, ¿cierto? Que todos empecemos como a mirarlo. Miremos, alguien me diría, bueno, ¿y qué pasa si son 3, son 4 polinomios? Es lo mismo. Lo que pasa es que se nos vuelve largo el problema. Miremos esto. ¿Sí? Ya son 3. ¿Qué hacemos ahí? Lo mismo, la sombrilla. Alguien le dijo que la sombrillita. Así me dijeron estos días. Yo vea, listo, vea. Este por este, por este y por este. ¿Sí? El segundo por este y por este. Ah, el tercero lo mismo, vea. Este, por este y por este. ¿Cierto? Bueno, entonces operémoslo, aprovechemos que lo podemos operar. Entonces digamos, tengo 3x a la 4 y dice que por el primero de acá. Entonces es pararse en el primero, multiplicar por todos. Pararse en el segundo, multiplicar por todos. Pararse en el tercero, multiplicar por todos. Al final se suma y se resta todo lo que se pueda sumar y restar. En el caso anterior no se pudo sumar y restar nada. En este caso, no sé, vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos 3x a la 4 por 8x a la 3. Es 3 por 8, 24. ¿Cierto? x4, x3. Listo, eso me daría 3 y 4, 7. Sigo aquí, estoy todavía con este parado y me voy por este segundo. 3 por 6, 18. x4 por x nos da x5, ¿cierto? Porque sumo 4 más una x5. Sigamos, sigo aquí parado. 3 por 9, 27. Pero ojo que ahí hay un menos, entonces más por menos da menos. ¿Sí? Menos 27. Y ese 9 no tiene x, entonces x es la 4. Listo. Menos. Ah, bueno, entonces como yo llegué aquí y ya terminé con todos los de este, me paso al segundo.
ya voy aquí, menos por más da menos, 2 por 8, 16, ¿sí? X, x3, x4, ¿sí? Listo, ya hice este, sigo parado acá, voy por el segundo, menos por más, menos, 2 por 6, 12, tengo una x, x a la 2, ¿cierto? Sumo 1 más 1, 2. Sigo parado en este, me voy por el último, menos por menos da más, 2 por 9, 18. Tengo solo una x, entonces pongo la x, ¿sí? Mire cómo se va poniendo como todo largo, ¿cierto? Miremos el que sigue, entonces ya terminé con todos los de aquí, entonces me salto a este, al segundo, ¿sí? Más por más da más, más 5 por 8, 40, ¿sí? Solo tengo una x, x3, más por más da más, 5 por 6, 30, 30x, 30x, ¿cierto? Sí. Listo. Y el último, achum. El último, más por menos da menos, 5 por 9, 45. Y listo. Casi se me acaba la hoja ahí. Listo. Si a usted le acaba la hoja, usted puede seguir aquí abajito, ¿cierto? No hay problema. Bueno, y ahora que con toda chorrera, pues lo mejor es empezar a buscar quienes tienen el mismo apellido. Es muy normal uno hacerle señas cuando está así, cuando tiene esto y quiere operar. Es muy normal incluso tacharlos o ponerles un puntito encima o debajo para saber cuáles ya operó, porque son muchos y después uno repite. Entonces miremos, el más alto, el que tiene exponente más alto es este 7. Entonces les voy a poner punticos como para uno ya saber que ya lo hizo. Pues 24 x a la 7. Seguiría algo que tenga x a la 6. ¿Hay algo con x a la 6? Nada. Entonces sigue x a la 5. Véalo aquí, listo. Voy a poner un puntico a este que ya lo operé. Nadie con x a la 5, no, nadie más. Listo. Entonces 18 x a la 5 más 18 x a la 5. Miremos. Hay alguien, ¿quién sigue de 5? El 4, vea. Acá hay uno y acá hay otro con 4, nadie más. Entonces operemos. Menos 27 menos 16, eso nos da menos 30, 43, menos 43 x a la 4, ¿sí o no? Listo. Sigue, ¿quién sigue? Este, a ver, de 4 sigue 3, este no sigue, busquemos quién tiene 3, este, véalo aquí. Yo le pongo un puntico como para saber que ya lo operé. 40x a la 3 y es positivo, más 40x a la 3. Listo. ¿Quién sigue? 2, sigue 2. Ve, acá hay uno con 2. Vámonos puntico para saber que ya lo operé. Y queda menos 12x a la 2. ¿Quién sigue? Otro. Siguen las x. Entonces vea, acá tengo 1, 18 y 30. Positivo los dos, nos da 48. Entonces más 48 x, ¿cierto? ¿Y quién nos falta? Nos falta el último, 45. Entonces menos 45. Entonces, ¿qué hice? Lo único que hice fue sumar lo que se podía sumar. Y lo que no se queda así. Y esa es mi expresión, ¿cierto?
Esa es la expresión que voy a meter al código, por decirlo de alguna forma. Alguien me preguntaba ayer que si yo lo puedo simplificar más. Simplificarlo más sería factorizarlo, y factorizarlo es casi que devolverme hasta acá. Es muy complejo. Pero esta es como digamos como la forma de multiplicar si ya son varios, ¿cierto? Si ya son muchos, pues listo, pues hay que hacerlo, se demora más, gasto más hoja, el espacio es más largo, me tengo que concentrar más para no ir a dejar a ninguno por fuera. Mire que uno pone ceñitas, hay gente que pone punticos encima, debajo, yo muchas veces tacho, ¿cierto? Pero es eso, se tiene que concentrar uno más, hay que ser más cuidadoso. El resto, miren que es igual de sencillo operarlo, ¿cierto? Inquietudes, preguntas, antes de continuar con el siguiente tema. Muy bien. Listo. Miremos, sigue el tema de jerarquías, ¿cierto? Pues miremos. Resulta que en la matemática hay unas jerarquías, ¿sí? Veamos este tema, en esta introducción, en esta media hora restante, y ahora en la hora que sigue terminamos este tema de jerarquías, lo practicamos un poquito. Este tema de jerarquías es bien importante porque es la forma como yo debo, el orden como yo debo resolver un problema de operaciones combinadas, ¿cierto? Sin que vaya a tener errores. ¿Qué significa eso? Operaciones combinadas. Vean, operaciones combinadas es que en una sola operación usted va a tener suma, resta, multiplicación, división, potencia, todo lo que haya, lo que se le atraviese por ahí. Entonces, y aparte de eso tiene grupos de números y operaciones agrupadas con signos de agrupación, ¿sí? ¿Cuáles son esos signos de agrupación? Entonces, en matemáticas se usan varios. Profe, Sí, dime. pero en este caso entonces, por ejemplo, en orden de relevancia, la multiplicación o la división, cualquiera de las dos se puede hacer si está en una operación. Pues no hay una primero que la otra en ese nivel. En teoría no. Hay gente que dice que primero la multiplicación que la división. Pero no, es igual, es igual. Usted puede hacer una o puede hacer la otra. Yo alguna vez tuve esa inquietud. Ya me acostumbré a que siempre hago primero las multiplicaciones porque es más fácil multiplicar que dividir, pero alguna vez tuve esa inquietud y me puse a ensayar y a buscar, y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces no, ahí no. Igual con suma y resta, tampoco hay un problema, ni con raíz ni potencia. ¿Listo? Entonces, pues como te decía, hay gente que dice que es mejor primero multiplicación y división, pero no, yo nunca he visto que se presente problema con eso. Están en el mismo nivel, ¿sí? Incluso ahora les voy a mostrar cómo piensa la máquina en ese sentido. Bueno, tenemos que en matemáticas tenemos unos paréntesis, unos corchetes y unas llaves. También hay que las barras, yo nunca las he usado. Las barras son como que hacen así, es que más 3 y le meten una barra acá de lado a lado. Si las ponen así, sería valor absoluto, ¿cierto? Entonces, para los problemas de operaciones combinadas uno evita usar las barras porque se puede interpretar como valor absoluto, o incluso en este caso como un segmento, ¿cierto? en geometría. Entonces,
esa parte, pues yo nunca en la vida las he usado, pues cuando uno se defiende, con estas tres es más que suficiente, ¿cierto? Entonces manejemos estas tres. Y podríamos preguntarnos lo mismo que nos preguntaba el compañero ahorita. Ah, entonces la llave es más importante que el corchete y que el paréntesis. No. En matemáticas esto es lo mismo. Todos son igual de importantes. Ninguna es primero que ninguna. Da igual. O sea, yo rompo la que necesito romper. ¿Sí? Solamente que es que se usan estas tres como por simplicidad visual. Porque imagínese, usted llega y dice, abro paréntesis, abro otro paréntesis para hacer 5 más 3 multiplicado, abro otro paréntesis, x más 2, cierro, abro, cierro, cierro, y entonces me falta uno por cerrar. Entonces mire, eso se llena de paréntesis, es difícil, ¿cierto? Entonces lo que yo hago, lo que en matemáticas, y está bien, en matemáticas eso está bien, no pasa nada si usted lo hace así. Entonces en matemáticas lo que hace muchas veces es que, bueno, miremos, hagamos una llave aquí, queda más afuera, hagamos un corchete aquí, ¿sí? Y escribamos la operación, ¿sí? Y escribamos esto, más 2, no hay problema con esto, abro paréntesis, cierro paréntesis, y acá cierro corchete y cierro la llave. Este ejercicio es más visualmente, es más legible, ¿cierto? Usted entiende dónde abre la llave, dónde cierra, dónde abre el corchete, dónde cierra, dónde abre paréntesis, dónde cierra. Acá es más complicado. Y a la hora de ustedes pasar al código, lastimosamente la máquina, aunque en matemáticas esto sea igual, en programación no. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Los lenguajes de programación, la llave es una cosa, el corchete es otra cosa y el paréntesis es otra cosa. Entonces en programación sí nos toca así, vea. Entonces usted que empieza a contar paréntesis, abrí 1, abrí 2, abrí 3, cerré 1, entonces me quedan 2 abiertos, abrí 1, 3, cerré 2, cerré 1, cerré 1, ¿cierto? Entonces empieza uno como a contar, ¿sí? Porque en programación sí te toca meterla esa punta de paréntesis, ¿sí? Variable, ¿sí? Entonces, ojo, tienen que tener mucho cuidado. Aquí a mí no importa qué signos use usted, la llave, el corchete o el paréntesis son iguales. En programación miremos que es que en lenguajes de programación todos son muy diferentes, ¿cierto? Usted por ejemplo va a escribir una tupla, ¿cierto? Tuplas en Python son paréntesis, ¿cierto? Si usted a la tupla le mete llaves, ya no es una tupla. Entonces mire, la variable, abro paréntesis, cierro paréntesis y los elementos de la tupla, ¿cierto? Entonces en Python ya los paréntesis se quedaron para la tupla, ¿cierto? O para vectores también, ¿sí? Ok. Si yo busco, por ejemplo, a mí me gustan mucho los diccionarios en Python. Es un diccionario. Un diccionario es con llaves, ¿sí? Diccionario es con llaves. Entonces miremos, vea. Nombre del diccionario, la asignación. Yo acá le asigné. Le asigno acá. Abro llaves. Cuando yo abro llaves estoy diciendo, voy a abrir al parecer un diccionario, ¿sí? Cuando yo hago esto, que le pongo esta es la clave nombre, 2 puntos, el contenido de esa clave, Carlos, coma, la clave DAP, 2 puntos, el contenido de la clave, coma, la clave cursos, 2 puntos, y mire, entre corchetes, ¿esto qué sería? ¿Sí? ¿Qué sería esto entre corchetes? Eso ya viene siendo... Es muy charro que a la mayoría de los programadores les encantan los conjuntos, ¿sí? ¿Dónde están los conjuntos? Sí, esos son.
estos son es un conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Clave, valores, clip, copy, entonces ya son las actuaciones, listo. Miremos, bueno, entonces conjuntos en Python, ¿cómo se deberían? ¿Cómo se ve conjuntos? Miremos, el conjunto, vea, el conjunto se ve ya con corchetes, ¿cierto? ¿Sí? Aquí, el conjunto ya se ve con corchetes. Esta página es lanzadita. Busquemos otro, que sea más bonito. ¿Sí? Nos está mostrando set conjuntos. Quedémonos con la anterior y ahí podemos ver lo que tenemos, lo que necesitamos igual, no necesitamos mucho. Bueno, listo, mire, entonces acá usamos ya corchetes, ¿cierto? Entonces, bueno, en este tema es que si necesitamos una serie de, tenemos que diferenciar entre paréntesis, corchetes, llaves, ¿cierto? Mientras que, bueno, yo también, mire, si yo quiero ir a una posición del diccionario, yo le digo, vea, print me está diciendo, imprímame del diccionario llamado diccionario, eso es el nombre del diccionario, usted lo puede llamar Pepe o estudiantes del 431, ¿cierto? Y me está diciendo, vea, búsqueme, y mire que se pone entre corchetes. Es que el diccionario es entre llaves, sí, pero si yo voy a imprimir un elemento nomás, es parecido, las matrices también es entre corchetes. Yo voy a buscar un solo elemento, entonces lo pongo entre corchetes y digo, vea, búsquese la llave cursos, ¿sí? Entonces él viene y busca en todo el diccionario la llave cursos, ¿sí? Y de ese conjunto que hay, imprímame la posición 0. Bueno, porque en esto las posiciones no arrancan en 1, 2, 3, sino arrancan de 0, 1, 2, siempre en cualquier cosa. Por ejemplo, la posición 0 del diccionario sería nombre, ¿cierto? Entonces, y le dice, vea, póngase, imprímame la posición 0, entonces imprime Python, ¿cierto? Imprímame la posición 1, escribe Django. Listo, imprímame la posición 2, JavaScript. ¿Cuántos elementos tiene esto? 3, pero él está buscando eso. Bueno, entonces yo le digo, váyase para el diccionario y búsqueme nombre e imprímalo. Entonces buscó nombre, la clave nombre, imprimió lo que había dentro de nombre, que sería Carlos, ¿sí? Entonces miremos, en sus lenguajes de programación sí van a tener una gran diferenciación en estos signos de agrupación, ¿sí? Pero no en matemáticas. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, un if, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algunos lenguajes, por ejemplo en Java, yo pongo entre paréntesis la condición x mayor a 2 y abro llaves y cierro llaves, y todo lo que hay aquí adentro de estas llaves, que agrupa estas llaves, le pertenece a este if, y esta es la condición, ¿cierto? El if es como un condicional, una estructura de decisión lógica. Él dice, si esto es verdad, hago esto, si no, hago otra cosa, ¿sí? Incluso en el if yo puedo tener, esto es lo que llaman anidados, por ejemplo. Yo puedo tener aquí algo y adentro tengo otro if, por ejemplo, y abro llaves y cierro llaves de la primera y cierro llaves de la segunda, ¿sí? En esto, por ejemplo, funciona igual el concepto de que el software va a ir entrando hacia lo más profundo, resuelve lo más profundo, se sale, resuelve lo de más afuera, y se sale y resuelve lo que esté más afuera. Él va entrando, resuelve y va saliendo, ¿sí?
Eso es más o menos lo que él hace. Su calculadora, su computador en Excel, ¿sí? Él hace este tipo de operaciones. Entonces tenemos que primero debo resolver los paréntesis. No hay paréntesis, entonces busco si hay potencias o raíces. No hay, busco multiplicaciones, divisiones. No hay sumas y restas, ¿sí? ¿Qué hace su máquina o qué hace esta reglita? Esta reglita dice que ve, yo tengo por acá que una división, que una multiplicación, que unos paréntesis, que digamos una suma, que una potencia, una resta. Su máquina trabaja de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí? Es gracioso esto por ejemplo cuando uno ve, cuando usted lo programa la calculadora o cuando usted lo trabajaba en Java, era así, o sea, es que en Java, en C++, por ejemplo, entonces cogía de izquierda a derecha y el código iba de arriba a abajo, no se devolvía. Es muy interesante porque JavaScript lo hace, es charro. En JavaScript hay veces que las cosas las puedo poner desordenadas. Puedo poner las funciones abajo y él después, porque JavaScript como que él lee primero todo el código y él dice, estas son operaciones, estas son funciones que me las pueden llamar después, listo. Y entonces después de leer todo el código, él empieza a resolver todo. Acá me llamaron la función que está por acá abajo, pum, la trae. Siguió, otra función, pum, la trae. Eso sí, si yo tengo pero es muy charro, porque para las funciones si tiene orden. Si yo en esta función llamo a otra función, esa otra función no la puedo definir debajo de esta, la tengo que haber definido primero, porque entonces si no me muestra un error. Ya ves un poco loquillo en eso. Pero generalmente las máquinas lo que hacen es que van de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Entonces es mejor acostumbrarse a hacerlo así, porque aunque JavaScript no tiene ese problema, en teoría, de pronto me acostumbro a hacer un desorden por ahí y hago un desastre. Entonces mejor ir haciéndolo como la mayoría de las máquinas, de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Él llega y dice, vea, yo leo todo esto, listo, ya lo leí. ¿Qué tiene? Vea, tiene división, multiplicación, paréntesis, suma, resta. Sí, es que generalmente los lenguajes van de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bueno, cuando te refieres a eso al orden de cómo trabaja, es mejor hacerlo así, porque hay lenguajes que de pronto no tienen ese problema, como JavaScript, que lo lee. Yo no me sé todos los lenguajes y no sé cómo compilan todos, sé algunos, pero hay unos que sí tienen esa opción, pero es mejor acostumbrarlo a hacerlo en orden para no tener, digamos, ese problema, ¿sí? Hay JavaScript, sé que él llega, lee todo y él como que en su interior organiza, ¿sí? Y dice, listo, esto es un llamado, esto es otro llamado, y las funciones incluso a veces uno las pone abajo y el código funciona. Pero es mejor como irlo haciendo ordenadito para no ir a meter las patas. Por ejemplo, Python es muy interesante porque Python no usa casi signos de agrupación, ¿sí? Python, el if en Python es así, se llega y dice x mayor a 5, ya, y listo, y él entiende eso, y entonces, ¿cómo sabe hasta dónde va? Python es un lenguaje para gente muy organizada. A mí me parece que Python uno tiene que ser muy organizado, muy estructurado para usarlo. Es un lenguaje supremamente fácil de trabajar y muy bueno y muy poderoso. O sea, Python sirve casi para todo. Por no decir que para todo, vamos a decir que casi para todo. Pero, ¿qué hace Python? Python trabaja con indentaciones. La indentación es como cuando usted teclea el espaciecito que queda aquí.
Entonces él llega y ya el cursor no te lo pone aquí. Cuando usted escribe el if, el cursor ya no te lo pone aquí para empezar a escribir, el cursor te lo pone aquí. Entonces lo identó, dejó este espacio y todo de ahí para abajo empieza a estar en ese espacio. Entonces usted escribe una línea acá, escribe una línea acá, escribe una línea acá. Me quiero salir del if, pum, me corro el cursor para acá. Cuando yo ya corrí el cursor para acá, ya él dice, ah, ya se salió de esta decisión lógica, y ya asume que todo lo que esté en este mismo nivel ya no le pertenece al if, solo lo que esté en este nivel. Entonces Python, por ejemplo, no usa casi signos de agrupación, mientras que Java, JavaScript, sí, ellos sí manejan esos signos, C++, ¿sí? Entonces sí, es mejor pensar de esta manera, de izquierda a derecha y de arriba para abajo, como que el código no va a ser capaz de devolverse. En realidad, cuando uno llama funciones y cosas así, el código sí es capaz de devolverse, pero supongamos que no, que él solo que si yo ya pasé esta línea, él ya va en la segunda y él ya no va a saber que él ya hizo lo que había en la línea anterior, y él sigue para abajo, voy para abajo, voy para abajo, y voy de izquierda y voy para derecha, ¿sí? Él ya no, asumamos que es mejor así, se acostumbra uno a trabajar más organizado, así hayan lenguajes que sean capaces de hacerlo diferente, de ser diferente su compilación. Programación orientada a objetos. Ese no tiene problemas, porque es que generalmente usted lo que hace es crear un objeto y él llama funciones para ese objeto, ¿cierto? Y le da los atributos que tenga el objeto, ¿cierto? Entonces devuelve es por el hecho de que hay funciones, lo que yo les decía ahorita. En teoría eso uno trabaja de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pero él muchas veces cuando llega una función él la devuelve, o cuando necesita llamar a un objeto él se va a otro lado a buscar. Ustedes se van a dar cuenta que de ahora en adelante ustedes van a programar muchas funciones, muchas funciones. Entonces ustedes tienen la función, ¿sí? Trin, esto es una función, y trabajan con ella, ¿cierto? Y usted hizo esta funcioncita en digámoslo, en un archivito. Incluso les ponen límites de líneas. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en Global no te dejan tener códigos de más de 400 líneas, ¿sí? Entonces, que esta función yo la tengo ahí, y en mi programa principal lo que yo hago es que en este programa principal él va desarrollándose, y él acá dice, vea, que llame a la función. Entonces él acá llega y la llama, se viene para acá y la trae, hace lo que tenga que hacer con la función y sigue, ¿sí? Pero la programación orientada a objetos ese es un paradigma muy importante ahora. Es súper importante porque, a ver, los objetos tienen, es como, yo por ejemplo aprendí esto con Inventor, programación orientada a objetos, y fue más fácil aprenderla con Inventor. Ya después de haberla aprendido con Inventor fue mucho más fácil aprenderla con otras cosas, porque en Inventor uno ve cosas tangibles. Hay un man, yo por ahí tengo el artículo, un man que fue el que desarrolló todo ese tema de programación orientada a objetos en Inventor, y él decía, vea, imagínese una silla tiene sus métodos, sus funciones, y tiene sus propiedades, ¿cierto? Entonces, que la silla es roja, es de metal, esas son sus propiedades, pero que la silla me sirve para sentarme, para pararme, esos son sus métodos, ¿sí? Entonces es lo mismo, o sea, generalmente él va leyendo. Lo que pasa es que en programación orientada a objetos hay unas cosas que se llaman el árbol de objeto, pero eso lo van a ir viendo más adelante, no se estresen con eso. Y el árbol de objetos y de métodos, es un árbol de métodos y propiedades que él se va desligando, se va desglosando, ¿sí? Se va desglosando, y acá tengo métodos y acá tengo propiedades,
y yo puedo ir buscando que hacia dónde voy. Entonces tengo que ir dándole la ruta de hacia dónde voy. A ver si yo tengo por acá un árbol. Yo tenía un árbol de objetos espera, inventor, ¿dónde es que lo tenía? Aquí no está. No, aquí no está. No, este es un ejercicio que yo había hecho. El inventor. Esto lo tenía. Por aquí. Vea, el Object Model de Inventor. Yo lo tengo por acá, separado. Lo que pasa es que para mí fue más fácil mirarlo acá porque era muy tangible, mientras que ustedes cuando lo aprendan por ejemplo, en Java ustedes van a crear un objetico, ¿cierto? Y ese objetico ya lo traen, lo llaman, y a ese objetico le llamo funciones, le llamo atributos que yo no tengo. Este es el árbol de objetos de Inventor, este es del 2016, imagínense, debe estar más actualizado, ¿sí? Todo esto es Inventor, ¿sí? Y yo puedo llamar a través de códigos de programación orientada a objetos a diferentes cosas de Inventor, ¿sí? Entonces yo me meto acá, miremos, por meter, ¿cierto? Por mirar, solo como para que vean que es un árbol de objetos. Y él llega y dice, vea, la aplicación, este es el todo, la aplicación, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer, que quiero hacer un add-ins, listo. Entonces si él está, miren que acá hay una guía también. ¿Dónde es que estaba? Por aquí. Acá hay una guía que me dice, y eso es lo que uno hace todo el tiempo, buscar, consultar y aprender. Acá hay una cosa que me dice, vea, si está en este símbolo es una colección de objetos, si está en esto es un objeto estándar, si está de esta manera el objeto está en realización. Bueno, acá hay una serie de cosas, ¿cierto? ¿Qué propiedad? Bueno, estos colores son porque esto tiene una cosa que es de partes, ensambles, drawings y diferentes cosas, pues, ¿cierto? Esta es la clase. Bueno, entonces no nos concentremos mucho en eso. Miremos acá, por ejemplo, él dice que yo quiero el browser, buscar un documento. Entonces cojo el documento, que es la colección de objetos, cojo el documento A, que es el objeto que necesito, y este objeto tiene unos atributos, una colección y esos atributos tienen otros atributos, ¿cierto? Entonces eso es lo que uno hace recorriendo un objeto. Lo que quiero decirles es que independiente, mire que sigo yendo de arriba hacia abajo. Cuando les mostraba esa colección de objetos, mire que yo cogía el documento, me metía en el documento, me metía a los atributos del documento, de ahí me metía a la numeración. Entonces mire, sigo yendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿sí o no? Sigo yendo en ese mismo sentido. Entonces sí, sigue aplicando. Lo que pasa es que ya como uno generalmente programa bloquecitos, programe aquí, después programe acá, y entonces voy llamando cosas, ¿cierto? Ya no se tira todo en un solo código como así se hacía hace años. Ya uno lo que tira es a llamar cosas. Bueno, sigamos. Entonces lo que yo les quería decir aquí es que hagamos el cierre con esto y ahora seguimos en este tema. Es que la máquina va a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y entonces ella leyó esta serie de operaciones, ¿sí? Y usted lo puede ver en su calculadora también. Usted le mete una serie de operaciones y eso hace su calculadora de izquierda a derecha, arriba a abajo. Ella llega y dice, vea, me encontré una división, una multiplicación, un paréntesis, una suma, una potencia, una resta, ¿sí?
Ah, listo. Según la jerarquía de la matemática, primero voy a resolver a este. Primero trabajo con este. ¿Sí? Listo. ¿Quién seguía? Les vuelvo y lee. Ah, segundo, voy a hacer la potencia. ¿Por qué? Porque, mire, acá dice potencias y raíces van de segundo. Listo. ¿Quién sigue? Ah, vea, me encontré una división y una multiplicación. Lo que le decía yo al compañero ahorita, generalmente no son una más importante que la otra. Uno por costumbre, pues porque uno se facilita la vida, hace primero esta, pero la máquina llega y dice, ah, listo, son igual de importantes, listo, entonces tercera y cuarta. Listo, sigamos. Run. Me encontré una suma y una resta. Ah, listo. Quinta y sexta. ¿Sí? Ahora, esto es una forma general de cómo piensan la máquina, ¿cierto? Una forma general y tradicional. Ustedes han visto que hay muchas teorías y hay gente que está estudiando y que está generando otras formas de que la máquina lea. Mire lo que les decía de JavaScript, que hacen que la máquina lea diferente, o incluso por ahí estuve en un foro en una discusión donde decían que era mejor recorrer un for, un ciclo, si yo voy a recorrer una matriz, un vector, un for, es mejor recorrerlo de atrás para adelante que de adelante para atrás, que porque entonces decía que si usted recorre de 1 hasta n, de 1 en 1, él tiene que volver a leer cada vez esto. Run, hice el 1, listo, me pasé para el 2, run, leo 3, run. En cambio que si lo recorrían de atrás para adelante, de n hasta 1, ¿sí? De menos pues hacia atrás, entonces que él llega y decía, pum, leí aquí el último, ¿sí? Como leo para allá, no hay nada más que leer y hago la operación, me salto, pum, como leo para allá, no hay nada más que leer. Pero también había otra gente que decía, no, eso ya está demostrado que en tiempos pues realmente no es relevante ni significativo. Entonces, bueno, se armó una discusión ahí muy interesante, no sé realmente, pues es más fácil trabajarlo así, y yo creo pues que esos milisegundos que se puede llegar uno a ahorrar, suponiendo que sí se ahorra recorriéndolo de atrás para adelante, eh, pues son milisegundos que no que no son tan relevantes, digo yo, pero bueno, hay discusiones, hay gente que está tratando de que la máquina lea de otra manera, pero generalmente esta es como la forma normal y tradicional como lee su máquina o como compila, ¿cierto? Incluso cuando yo les dije que les iba a traer la próxima clase, voy a tratar de hacer un codiguito chiquito, sencillo, para que veamos un ejercicio y le hagamos el debug, y vamos a ver que la máquina coge y empieza, vea, línea por línea, pran, 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 y va haciendo línea por línea y no se devuelve. Ella no se devuelve porque yo ya leí esta, yo ya no tengo que ir a hacer nada hacia arriba, ¿cierto? Entonces es bueno acostumbrarse a ir a trabajar en ese sentido. Entonces lo mismo pasa con nuestros signos nuestros signos operacionales. Ahorita en el segundo bloque atacamos un ejercicio para que veamos cómo funciona esto, ¿sí? No sé si soy claro, si quedan dudas hasta ahora, pero lo importante acá es que veamos que hay una jerarquía, que esa jerarquía está establecida desde la matemática, que las máquinas trabajan con esta misma jerarquía, ¿sí? Con esta misma jerarquía, y que es bueno saber esa jerarquía porque en la hora de ejecutar o meter un código, meter una operación a un código, yo tenga clara cómo quiero que esa jerarquía ocurra, ¿cierto? Entonces, y que diferenciemos que en matemáticas no hay problemas con los signos de agrupación, mientras que en lenguajes de programación sí hay una diferenciación grande. Listo. Bueno, dudas para hacer el cierre aquí y terminar este primer bloque. Todo muy bien. No, Ok.
Sí, me hablaba alguien. Luis, ¿se me iba a decir algo? Sí, que todo está perfecto. Ah, bueno, muy bien, me alegra mucho. Entonces, muchachos, nos vemos ahorita a las 11. Listo. Para que tengan como un ratico aquí antes de la otra clase y puedan como estar animaditos. ¿Qué sigue? ¿Inglés? Van a ver ustedes ahora, ¿cierto? Yo creo que Bases de este sí. datos. Específica. Sí, ¿Qué específica están viendo? Bases de datos. profe.